Tres. Buenos días, ingenieras. Somos del grupo número uno, conformado por Santiago Villota y Leonardo Pinango. Bueno, venimos a explicarle el funcionamiento del circuito resistivo. Lo primero que hay que hacer es conectar una fuente de voltaje variable para poder luego cambiar entre voltajes. Con lo que comenzaremos midiendo son 5 voltios de corriente continua colocados en los extremos y hecho un puente para que energice todo el protoboard. Listo. El primer voltímetro que se muestra mide el voltaje en la primera resistencia, que es de 1.44. Está conectado en esta disposición, ya que al conectar el polo positivo y el negativo en la salida de la pata de la resistencia, tendremos el valor del voltaje de esa resistencia. Asimismo, para el de 667 milivoltios, para el de 1 voltio, y sea negativo o positivo, eso no importa, ya que solo es cómo polaricemos el voltímetro. De igual forma, para el de 1.89 es el mismo proceso, medir una resistencia en paralelo para poder medir los voltajes en cada resistencia. Y para terminar, tenemos que medir la corriente que pasa por el circuito. Al ser un circuito en serie, podemos solo abrir una parte del circuito en serie para poder así medir la corriente. Esta sería de 37,1 microamperias. Eh, Eso sería todo. Y bueno, para cambiar los voltajes, como había dicho, la fuente necesita ser variada. Ahorita comienza en 5 voltios, luego en 10, luego en 1.5 y para terminar en 9 voltios. Eso hará que cambien y varíen la corriente del circuito y por ende los voltajes en cada resistencia. Listo. Ahora vamos a ver la propiedad de linealidad dentro de los circuitos. Entonces, dentro de la propiedad de homogeneidad tenemos que existe un escalar que multiplicado nuestra función nos va a dar la función multiplicada del escalar. Entonces, para hacer este ejemplo, vamos a hacer la relación entre un circuito con 5 voltios y un circuito con 10 voltios. Entonces, vamos a determinar si existe una relación homogénea dentro de nuestro circuito. Entonces, vamos a hacer referencia que nuestra primera función es de 5 voltios, como lo hemos visto, y nosotros tenemos una salida de 10 voltios. Ahora bien, esta salida de 10 voltios ya está multiplicada con nuestro escalar. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe algún escalar que multiplicado nuestra primera función nos dé una salida de 10 ya multiplicado el escalar? Entonces nos planteamos la siguiente ecuación. El escalar, como lo podemos ver aquí, no está multiplicando de forma directa a la función en esta instancia, pero en la de acá ya lo multiplica de forma directa. Entonces únicamente resolvemos esta pequeña ecuación, nos da que nuestro escalar es de 2 unidades. Nosotros multiplicamos nuestro escalar multiplicado por nuestra primera función, nos va a dar 10 voltios. Y en efecto se cumple. Ahora, con respecto a la propiedad de homogeneidad, cabe recalcar que esto es homogéneo tal que la intensidad como el voltaje son directamente proporcionales. Es decir, que va a afectar tanto al eje de las 10 como al eje de las X. Ahora, la propiedad de aditividad nos dice que podemos hacer una suma de la función de forma directa o de una forma separada. Para este ejemplo vamos a hacer la misma analogía entre el primer circuito y el segundo circuito, tal que los dos escalares de las funciones van a ser a 1. No siempre las funciones van a ser, en este caso, de 5 voltios o de 10. Podemos tener otros valores numéricos para demostrar la propiedad de aditividad, pero al final nos tiene que dar lo mismo. Entonces colocamos nuestros escalares en la primera instancia de forma contigua a la siguiente función y recordamos nuestra función de entrada que son 5 voltios. Entonces aquí tenemos directamente una salida de 10. Ahora con respecto a la segunda, si multiplicamos 5 por nuestro escalar nos va a dar 5 y consiguiente nuestra segunda función, que de igual manera son 5 voltios de entrada, multiplicado por escalar nos da que 5 y 5. Nosotros sumamos la segunda parte, nos va a dar igualmente 10 voltios o 10 de salida. Entonces podemos determinar que existe la propiedad de aditividad y en homogeneidad. Y eso se va a demostrar dentro de los circuitos que vimos a continuación. Tenemos un valor numérico y después este valor numérico se duplicó. O también puede disminuir esto con respecto a nuestra escala. Listo, esto sería todo por nuestra parte del grupo. Muchísimas gracias, Inge.
Para la grabación, si no, está.